Saludos señores, aquí estamos en El Punto, como cada día, 10, 11 de la noche, en Televisión, 31 Claro, 31 Win Telecom, 33 Aster Altiz y también para la zona estatal de Estados Unidos, Canal América. Bueno, hoy quiero comenzar tocando dos temas que son internacionales, el caso de Cuba y el caso de Perú. El caso de Cuba es un caso sui generis porque cuando los Castro llegaron al poder en el 59, lucharon en una época gloriosa de una guerrilla también que luchó contra el dictador de entonces, Fulgencio Batista, que era un corrupto de marca mayor, permitía allí, la mafia también gobernaba en Cuba junto con Batista, pero llega la Revolución Cubana, la gente se crea una aureola de Fidel Castro, que era un buen discursista y un héroe para la juventud de entonces, y duró mucho tiempo siendo un héroe. Pero ¿qué es lo que pasa? Los que alaban la dictadura cubana hablan de la medicina, hablan de la salud, hablan de la educación, la parte positiva. Sí, pero ¿a qué precio es? Porque no tienen ahora mismo acceso a la medicina para curar el COVID, y nadie sabe lo que pasa con el COVID en Cuba porque al ser un régimen dictatorial no deja salir nada. Después de 60 y pico de años de un gobierno, de cualquier gobierno, señores, no es posible que porque salgan 3,000 personas a protestar que fueron nacidos en la misma revolución, el gobierno se asuste y saque 100,000 personas que van obligatoriamente a los mítines, porque en los mítines de dictaduras, no importa que sean de derecha o de izquierda, la gente va por obligación. La gente no va de que por solidaridad con el que va a hacer el mitin. Entonces, eso demuestra debilidad en el régimen cubano, que sencillamente porque se movilicen muchachos desarrapados, pobres de Cuba, cortaron el internet, hay presos, más de 500 presos, muchísimos desaparecidos, también murió gente, menores presos, porque la gente no puede salir en Cuba a decir nada. Obligatoriamente el que sale en Cuba a defender tiene que ser al gobierno. Y no, yo creo que no deben tener ese miedo, porque si un gobierno tiene 60 años en el poder, no tiene por qué tener miedo de nada, no tiene por qué enviarle el ejército, a la policía, los calieses, a los que salen espontáneamente a protestar, e inmediatamente se lo echan todo la culpa al imperialismo yanqui. No, hombre, es un discurso barato de cualquier elemento que se la tilde de comunista, de revolucionario. Para luchar a favor de la población no hay que ser comunista ni revolucionario. Sencillamente trabajar en beneficio de la población. Eso se logra en el capitalismo también. No hay que establecer una dictadura ni de izquierda ni de derecha, repito, sino un gobierno democrático que permita que el dinero no se pierda, no sea robado por funcionarios que llegan a eso, que no se dilapide el dinero como pasa en muchos países de Europa. También usted va a Costa Rica, aquí en América Latina, y encuentra un país pobre donde el recurso económico se maneja de manera pulcra. Lo que pasa es que se vende el discurso revolucionario para engañar a la gente. En la práctica, ¿qué es un régimen comunista? Es un régimen dictatorial donde incluso se suceden y se heredan las familias, como en Corea del Norte. Se quedan de por vida. En Cuba también los Castro. Se retiró Raúl porque está muy viejo, tiene 90 y pico de años. Y lo sacaron ahora de la cama para poder darle fuerza a Díaz-Canel, que parece que no tiene liderazgo. Y en medio de la crisis, ¿qué han hecho con Cuba? Le cortaron el internet. Pero si usted abrieron el internet para hacer el meeting de ellos y volvieron y lo cerraron. No permiten que la gente respire. Para salir de un régimen comunista, usted tiene que pedirle permiso al gobierno. Y la gente se asfixia. Eso nada más no ha pasado en Cuba. Pasó en contra de Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que pasa es que los que gobernaron en Nicaragua, después de Daniel Ortega, eran unos corruptos. Y volvió Daniel Ortega y ahora se quiere quedar a la mala, metiendo preso a todo el mundo, bajo una supuesta ley de defensa de la soberanía que se inventan los cubanos, se inventan Maduro para quedarse, se inventa Daniel Ortega, en fin,
son trucos que también los hacen los regímenes de derecha. Aquí no tuvimos un Trujillo que quiso dejar al hijo. En Haití tuvimos un Duvalier que dejó al hijo. Y ha pasado en otros países. Hay que alertar sobre las dictaduras. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que las democracias sean gobiernos verdaderamente respetuosos de la ley, pero más que eso, respetuosos de los fondos públicos. Porque ahora mismo, la debilidad de la democracia es la corrupción. En cualquier país de América Latina donde hay democracias, hay corrupciones, hay corruptos. Y los corruptos lo que hace es que se llevan el dinero. Y eso debilita el régimen democrático y hace que surja un predestinado. Ahí tenemos en Perú Pedro Castillo, un campesino de pura cepa. Ojalá que no sea un invento como lo fue Fujimori, que llegó también con un rodillo, con un tractor, y cuando llegó ahí ustedes saben lo que hizo Fujimori, ¿verdad? Que todavía está preso. Pedro Castillo tiene muchísimos planteamientos rarísimos. En unos son planteamientos positivos y en otros ni se entienden, negándole los derechos a los inmigrantes, que va a deportar a todo el que esté en Perú, que le niega los derechos a las mujeres. En fin, es un invento que ojalá no termine mal, eso de Pedro Castillo en Perú. ¿Que por qué llega Pedro Castillo a la presidencia de Perú? Porque precisamente la derecha tradicional fracasó en el Perú. Fracasaron. La democracia tradicional fracasó en Perú. Y son 5 largos años que va a durar Pedro Castillo, si es que los dura. Y no se lo llevan. Porque también la democracia peruana ha caído en el populismo de que el Congreso quita a un presidente bajo cualquier alegato, como lo que pasa en Haití, que es un sistema parlamentario inadecuado, una copia de la Constitución francesa, lo único que entre Haití y Francia hay mucha distancia, entonces los haitianos no se adaptan. Prácticamente en Haití hace falta un régimen presidencial que ponga en orden ese país. Un presidente, yo no digo un dictador, pero de mano dura, que ponga en orden ese país y luego que vayan aprendiendo, pero no una constitución parlamentaria como esa, que no va a llegar a ningún lado. Igual, ahora tienen que un nuevo primer ministro. Hay que ver si ese señor hace elecciones en septiembre. A este lo avala la comunidad internacional porque Haití está intervenido, no militarmente, pero sí económicamente y políticamente. Entonces, entre Canadá, Estados Unidos, Francia, Naciones Unidas, determinan lo que pasa en Haití. Yo le deseo suerte al pueblo haitiano, que por suerte la viuda de Moisés dice que no quiere hacer ningún entierro con dinero público, que el entierro de su difunto esposo va a ser con los fondos de la familia. Y así vemos cómo anda el mundo en América Latina, por no decir en otros puntos. Pero sí quería comentar esto de Cuba porque da vergüenza. Poca gente ha salido a defender eso de Cuba. ¿Por qué? Porque no puede ser, repito, que un régimen de 60 años en el poder, porque los mismos muchachos que nacieron dentro de la revolución salieron a quejarse, los encasillaron a todos y todavía hay buscando gente presa ahí. Y no se sabe lo que pasa en Cuba. ¿Cuál es el miedo si usted tiene 60 años en el poder? Yo puedo decir que en Miami sí pueden haber muchos anticomunistas, pero en la misma Cuba se supone que no debe haber ni uno, porque todos los que están ahí, menos los que gobiernan, nacieron dentro de la revolución. Pero aún así esa gente sale a protestar y está el preso Ñango ahí. Y no le importa, matan a cualquiera delante de la familia, porque hay que preservar el sistema revolucionario, entre comillas, de Cuba. Pero ¿cuál revolución? Si eso es un fracaso. Eso es un fracaso cuando un gobierno suspende hasta el internet, le tiene miedo al internet un gobierno de mano dura.
Entonces eso es un fiasco, eso es una vergüenza. Cuba no va a llegar lejos. Yo recuerdo cuando se disolvió la Unión Soviética, 70 años de comunismo en la Unión Soviética y se disolvió sin un tiro. Desde que Gorbachev aplicó la perestroika, que fue una pequeña apertura, la gente sintió deseo de respirar y disolvieron, le dieron un golpe de Estado, incluso los radicales izquierdistas a Gorbachev. Y Boris Yeltsin fue y tumbó esa junta militar. O sea, no se sostuvieron en Cuba. Le voy a decir algo, en Cuba ese gobierno no se sostiene si da 2 días de libertad. Porque nadie quiere estar en un régimen comunista a la mala, ni tampoco de derecha. Recuerden a Pinochet como fracasó. Hizo un referéndum creyendo que iba de robo, no hizo fraude, lo hizo todo dentro de la ley, perdió. Porque nadie quiere estar preso en su propio país. Nadie quiere. ¿A quiénes mataron a Trujillo? Los mismos amigos de Trujillo, los cercanos a Trujillo, hartos de Trujillo. ¿Por qué Balaguer pierde en el 78? La gente estaba harta de ese régimen, que nadie podía hacer nada. Nadie podía ir a elecciones porque perdía. Y ahí anda un paquete de gente alabando a Balaguer, tiene sus méritos. Es un problema. El mismo PRM, el PRD, son los que alaban a Balaguer, el PLD, pero es un problema de ellos. Ahora, los que le mataron todos los hijos, los que cayeron presos sin motivo, los que tuvieron que irse del país, eso no piensan igual que esa gente que andan por ahí justificando. Y por eso pierde Balaguer. Porque la gente se harta ¿de qué? De que lo obliguen a hacer las cosas políticamente. La gente puede tener muchísimos problemas económicos, de salud pública, de educación, pero quiere un chin de libertad. Y eso no pasa en las dictaduras, ni de derecha, repito, ni de izquierda. Por eso es el fracaso del modelo comunista de Cuba. Ya esa aureola de que la más bella revolución, es un disparate. No pueden tener tanto miedo a un mitincito de 3,000 personas. Vamos a la pausa, de regreso aquí en El Punto.